de Rumiñahui en nuestro cantón y el Valle de los Chillos. Transmitimos las 24 horas información y buena música. Escucha la 88.9, nuestra radio. Ecos de la comunidad. El invitado de hoy en Ecos de la Comunidad. 8 de la mañana con 39 minutos y a esta hora de la mañana les saludamos cordialmente a Po Chun Lee. Él es docente del IAEN y también analista económico, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros, y es para hablar sobre la situación económica que atraviesa el país y más aún con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. En algunas intervenciones que le hemos visto, le hemos escuchado, usted, Po, habla sobre lo que no se dice del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de lo que no se habla, de lo que no se comenta con mayor facilidad, y es sobre aumentar ingresos fiscales, sobre la progresividad y también de que no afecte al crecimiento económico. Para conocimiento de la ciudadanía, de quienes nos escuchan, ¿qué es lo que no se dice del acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Po, muy buenos días. Está congelada su señal, no sé si me escucha, Po. Hola, ¿se me escucha tal vez? Perfecto. ¿Usted me escuchó la pregunta, Po? No, disculpe, se nos desconectó en este pequeño lapso. Ya. Le decía que le hemos escuchado atentamente en algunos medios de comunicación sobre su análisis, y en este análisis habla de que hay muchas cosas que no se dicen del acuerdo que hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que podríamos destacar, Po? Bueno, de fondo, lo que no ha cambiado es que cuando usted pide prestado plata del FMI viene con condiciones. Lo que ha cambiado ahorita, a diferencia de esa receta neoliberal, es que hay ciertos acuerdos o indicaciones que sí nos podría ayudar al Ecuador, ¿no? Por ejemplo, estamos de acuerdo en que tenemos que fortalecer la gobernanza y la transparencia. Eh, Ellos calculan que el 30% de, del gasto fiscal acaba en corrupción, acaba en la casa de Miami de alguien o en sobreprecios. Entonces, en eso creo que estaremos de acuerdo. En el caso de la sostenibilidad fiscal, ya consideran, por ejemplo, protección a la población más vulnerable, que era inescuchable del FMI decir esto, ¿no? Y de que también hay que expandir la red de seguridad social para proteger también a esta población vulnerable. Claro que hay otras cosas que igual no estaremos de acuerdo, por ejemplo, descentralización, autonomía del Banco Central, que en dolarización no hace mucho sentido, ya que realmente la política monetaria, bancaria, debería estar alineada de alguna manera con la política fiscal. Y lo que siempre estamos de acuerdo, y eso siempre ha hecho el FMI, es decir, por ejemplo, uh, que hay que fortalecer la competitividad y el crecimiento económico. Ujú. Ahora, el tema de la reforma tributaria se ha escuchado mucho en los diferentes análisis que se han hecho en los últimos días, y se habla inclusive de subir un impuesto del IVA al 15%, por ejemplo. Hay varios pronunciamientos de mucha gente de que esto generalmente tiene que pasar no, tiene que pasar por la Asamblea Nacional, y ahí es cuando se estanca y eso posiblemente no se dé. Y Hay no se va a ver porque estamos justamente en un periodo electoral. Nadie, si quiere ganar votos, le va a decir voy a subir impuestos. O sea, eso es antipopular con todos. Sin embargo, hay que pensar seriamente en simplificar básicamente cómo se cobran impuestos en este país. La verdad es que las reglas están favoreciendo a las empresas grandes porque tienen el conocimiento y las herramientas contables para básicamente no tener que pagar tantos impuestos, no pagarlos. Hay mucha creatividad contable en eso, ¿no? Generalmente los que acaban pagando son las pequeñas, medianas o microempresas en lo que es impuesto a la renta.
Um, Igual también es muy controversial esto del 13º y cuarto. Ujú. Y antes de seguir con todas las reformas tributarias que quieren venir, pensemos que hay al menos unos tres conceptos que hay que considerar en una reforma tributaria. Uno es que si va a aumentar los ingresos del fisco. Si usted sube el IVA 15% y cobra menos, entonces se gana esta antipopularidad, ¿no? O sea, Ujú. no repitamos otra vez esta protesta del octubre del año pasado. Progresividad también es otro concepto. Básicamente hay que cobrar a los que mayor flujo de dinero tienen, porque es verdad también que en esta pandemia hay ciertas industrias o empresas que han facturado más de lo normal. Entonces hace sentido cobrarles a ellos por progresividad. Y en el caso, último concepto es si es que la reforma tributaria de alguna manera ayuda al crecimiento o no va a afectar al crecimiento económico. Porque el crecimiento económico no es directamente relacionado con mayores tributos, ¿no? Tienen otros factores, ¿no? Ahora, los ingresos que han venido de parte del Fondo Monetario Internacional ayuda a sobrevivir es prácticamente para este 2020. La pregunta es, ¿qué pasa con el 2021 y deja o no deja la mesa servida al siguiente gobierno? Creíamos que no, quien venga en el siguiente gobierno va a tener que renegociar con el FMI, no importa cuál tendencia sea. La verdad es que más o menos 2/3, 70% de esos préstamos se lo va a gastar este gobierno para cubrir todos los déficits debido a la pandemia, debido a la falta de ingresos fiscales, por no cobrar impuestos. Entonces, estas se van a tener que renegociar, venga quien venga, y las opciones son limitadas, ¿no? O sea, realmente o pedimos prestado a China, que tiene también sus retos esa clase de préstamos, o va a ser con el FMI, pero siguiendo más adelante con la receta neoliberal muy conocida, ¿no? Ujú. Uno de los candidatos ha mencionado de que no necesariamente el incremento de 3 puntos al IVA es una alternativa. Hay otras alternativas. ¿Cuáles podrían ser estas? Hay varias. Generalmente hablamos de progresividad. Hay que ir a cobrar al que mayor flujo de dinero ha tenido, Sí, facturado más. en este Este, mismo tema, para complementarle, Po, eso no significa de que a rajatabla hay que cumplir lo que se dice en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino presentarles alternativas como han dicho los candidatos. sí, presentar alternativas. Usted también puede cobrar, por ejemplo, si vamos un poco más radical, un impuesto del 20% de todas las facturaciones, pero no cobra impuesto a la renta. Y en estos casos el que factura más paga más, porque usted no factura pérdida. Ese es un concepto universal. Usted no factura para perder plata. Entonces, dentro de esa facturación, usted ya incluiría todos sus costos hasta de deudas, financiamiento, costos variables, todo estaría incluido ahí. Y ese 20% lo pagaría la persona que quiera hacer negocio, la Ujú. persona que hace un servicio o vende algo. Y ahí y nos evitamos todo este problema de qué se puede descontar o no descontar como pasivos al final del año cuando se declara el impuesto a la renta. Y eso simplifica muchísimo y tal vez diría que un poco lo que quiere el FMI sobre austeridad, porque ya no tendríamos eh, tanta revisión de estas uh, declaraciones del impuesto a la renta. Y mismo este dinero que ingresó del Fondo Monetario Internacional, es decir, una parte de este crédito, sirve solamente para este año, Po. Sí, sí, yo creería que sí. La verdad es, y el Fondo Monetario está aprendiendo, ¿no? De que a corto plazo tienen que estimular la demanda, porque en el caso de ellos, si es que ves sus políticas, generalmente tienen que ver con la oferta, tienen que ver con la promoción de la productividad, la competitividad, de abrir mercados, de permitir inversión extranjera, financiamiento, o sea, banca extranjera. Eh, entonces, esto nos alivia muchísimo. Dejar más dinero en los bolsillos de la población tiene un mayor efecto, llamaríamos multi, uh, como quien dice, multicascada Ujú. para la economía.
Y eso no es necesariamente con la productividad, porque usted puede producir y no necesariamente tiene a quién vender. Y a nivel mundial también hemos visto que la cadena de encadenamiento de valor global se ha cortado. O sea, usted quiere hacer camisas, tal vez no tenga botones. Usted quiere hacer pantalones, tal vez no tenga tela o no tiene la tintura para pintarlo. Entonces, se ha reducido eso también. Entonces, no es solo un problema de productividad, es que a nivel mundial no se ha reiniciado toda la cadena productiva, ¿no? El aparataje productivo. Y una de las metas que tiene Ecuador frente al Fondo Monetario Internacional es reducir el déficit menos 8,9% a 2,9% de déficit en apenas un año. ¿Esto se puede lograr? ¿Y de qué depende para que se logre? Bueno, es como en la física, solo hay dos relaciones, ¿no? O usted aumenta ingresos, más impuestos, o reduce gastos, o hace las dos. El que nos afectaría más al empleo es reducir el gasto público. Entonces, es implicado que tal vez es más rápido y fácil ir a hacer esta reforma tributaria de más impuestos. Pero como lo estoy diciendo, en el caso de la sugerencia que acabo de dar de hágale un 20% solo la facturación, olvídese del impuesto a la renta, sí ayudaría a aumentar el ingreso del fisco del Estado. Sí sería progresivo porque el que más factura, más paga. Y sí ayudaría a la economía porque justamente este dinero, este ingreso que aumenta en el fisco se puede redistribuir a través de los servicios y las aportaciones sociales que necesita el estado de bienestar. ¿Qué es lo que podría hacer el nuevo ministro de Economía, Mauricio Pozo, en estos pocos meses y además meses que son electorales? Bo. Créalo, no tiene mucho que hacer. Generalmente, hasta en cualquier parte del mundo, el último año, usted es un guardián del Estado. Realmente no hay mucho cambio que poder hacer, no hay el capital político. Entonces, generalmente en cualquier parte del mundo, uno simplemente es el guardián de la estabilidad de un Estado. En el caso de Ecuador es la economía. Él realmente solo tiene que seguir escribiendo los cheques a los GATS, pagarle, hacer las transferencias al servicio público y no tendría mucho que hacer porque él habla de los borradores para la flexibilización laboral, la reforma tributaria. Honestamente, esto se va a dejar al próximo gobierno, quien gane, a decidir. Entonces, es realmente arar en el mar hablar de estos borradores, si es que no tiene una idea de quién va a ganar. Y también de pronto sería para planificar y para que se vaya en buena dirección todos los créditos que ingresa de parte del Fondo Monetario Internacional. Sí, esa es parte de esa guardanía, ¿no? De esa estabilidad, es decir, de que están entrando fondos del FMI, vamos a pagar a proveedores, vamos a no atrasarnos con el servicio público. Esto implica que la economía siga consumiendo, de que no se preocupe, que va a haber el flujo y de que su consumo es el ingreso de alguien más y eso da empleo y por el momento nos mantenemos al flote. Pero al final del día no había otra alternativa, es decir, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o qué más podíamos haber hecho. No hay porque no podemos imprimir dinero. Ujú. Ese es el problema. A cortísimo plazo, lo que se puede hacer es, una es crear más deuda o la otra es imprimir dinero y reinyectarlo en la economía, sino para no atrasarse en esos pagos al sector público o a las inversiones públicas, para no atrasarse en eso, la economía podría mantenerse un poco más al flote, pero a cortísimo plazo, estamos hablando de 6 a un año, con el costo que va a ser la inflación, ¿no? Usted cuando Mm. imprime dinero, lo que sí sucede es que iba a haber inflación, pero entre perder el empleo y que las cosas sean más caras, mejor es que las cosas sean más caras. Pero es una herramienta que ya no tenemos Ujú. debido a la dolarización. Entonces solo nos queda pedir prestado de afuera. Y no se ha hablado mucho de una renegociación de la deuda externa con China tampoco. Creo que se están negociando, pero el problema con la deuda china es que a veces cuando usted firma una deuda china, tiene más prioridad la deuda china, de que usted cumple con China antes que el FMI.
en algunas cláusulas, porque eventualmente o esencialmente esas son contratos casi, bueno, es entre estados, pero están basados en reglas de mercado, reglas financieras. Sí. El día de hoy, el BID nombra vicepresidente de países. Richard Martínez podría ocupar el cargo por invitación de Claver Carón. Él, inclusive en las últimas horas, ha sido declarado como el mejor ministro de Economía de Latinoamérica. Su comentario, Pau. Bueno, es muy debatible eso, ¿no? Él tuvo la oportunidad de salvar vidas durante la pandemia en vez de pagar deudas. Ese es un argumento, ¿no?, en contra de él. Acuérdese que estos global markets también están asociados con todo este aparataje del FMI, del Banco Mundial, del BID, del CAF, todos los que son primos hermanos, instituciones de esa clase de consensos de Washington. Entonces, no me extraña que ellos también puedan dar premios. Es como cuando hubo la trampa de Wall Street en 2018, era todo una maquinaria, ¿no? La calificadora, sabiendo que había mucho riesgo, le daban triple a esos fondos, ¿no?, los CDBs y CDOs. Entonces era todo un relajo porque estaba amarrado. AIG, por ejemplo, iba a asegurar de que cuando usted pierda plata invirtiendo en esos fondos, nosotros la aseguramos. Y a la hora de la hora nadie cumplió, ¿no? Entonces hay que entender que esto también es, de alguna manera, muy organizado para justificar ciertas decisiones que se hacen. Para finalizar, Po, más o menos la economía del país, ¿en cuánto cerrará? Es muy difícil decirlo, honestamente. Después de la vacuna hay que reconfigurar la economía. Por ejemplo, hay que considerar que el teletrabajo está aquí para quedarse. Hay que hablar de las modalidades de trabajo ahorita. Hablar también de Ecuador, dónde quiere engranarse en el aparataje de valor mundial. Porque si es que se destruyeron ciertas industrias en el mundo, hay una oportunidad para reinsertarse como Ecuador. Yo estoy de acuerdo en competitividad, en apertura, pero siempre bajo las condiciones que nosotros estemos mejor preparados para competir. Uno no se va de peso liviano con peso pesado en su primera competencia mundial, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay que prepararse para insertarse en el mundo. Perfecto. Muchas gracias, Pau, por su participación en esta emisión informativa. Muchas gracias, Jaime. Siempre un gusto y saludos a toda la audiencia de Ecos de Rumiñahui. Gracias a usted. Gracias a Po Chun Lee, docente del IAEN y analista económico.